Bienvenidos al programa Estudios Bíblicos Vida Nueva Online. Estos estudios están diseñados para aquellos que desean profundizar su conocimiento en la palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevarles un estudio bíblico sólido basado en la Biblia para ayudarles a comprender mejor la verdad de Dios y cómo aplicarla en su vida diaria. Únanse a nosotros en estos estudios bíblicos y experimenten la verdad de Dios de una manera nueva y edificante. Dirige Rodolfo Vargas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amada audiencia, les saludo con la dulce paz del Señor. En este día estamos nuevamente en sus hogares para seguir estudiando la palabra de Dios. La palabra de Dios que dice la Biblia, dice Dios, ¿no? Que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en toda justicia, dice, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Como es normal, podríamos decir normal, ¿no? Como siempre nosotros lo leemos, nuestro versículo lema, antes de empezar cada clase de estudios bíblicos, nuestro lema está en la carta de Pablo a Timoteo, en la segunda carta, el capítulo 2, verso 15, y dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa rectamente la palabra de verdad. ¿Verdad? Este versículo, hermanos, en el contexto de los consejos, exhortaciones de Pablo a Timoteo, quien era un líder joven, ¿no? Cristiano, pastor, muy joven, y Pablo le está animando a Timoteo, ¿no? A ser un buen obrero o ministro del Evangelio, y le dice que hay algunas claves para entender lo que quiso decir Pablo en este día, ¿no? Por ejemplo, este versículo se divide en tres partes. Siempre yo explico esto para que nosotros podamos conocer, no solamente para Timoteo, sino también para nosotros, es este versículo. Y dice, la primera parte: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Pablo está instando a Timoteo a esforzarse en su servicio a Dios, ¿no? Y esto implica un compromiso, una dedicación constante a la escritura, a meditar en la palabra. La segunda parte dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pablo le está aconsejando a Timoteo, a este joven pastor, que debe vivir de tal manera que no tenga motivos para sentir vergüenza por su ministerio, que el enemigo no lo pueda acusar de nada, tener una conciencia limpia, un buen testimonio ante los demás. Y eso le dice, ¿no? Que él pueda ser un ejemplo de integridad, de fidelidad en su servicio a Dios y a toda la comunidad cristiana. Esto es lo que muchas veces hoy en día está faltando, ¿no? La integridad, la fidelidad a Dios, que nadie pueda decir nada de uno, ¿verdad? Pablo le decía a Timoteo que no se avergüence, ¿no? Del Evangelio, pero que tiene que ser íntegro, tiene que ser honesto, fiel a Dios, ¿verdad? Y por último, la última parte dice que usa rectamente la palabra de verdad. En el original griego esta palabra significa que corta derecho, no manipula la palabra, no lo maneja para su conveniencia. Entonces, esto es importante, hermanos, porque el manejar, el aplicar correctamente la palabra de Dios, las Escrituras, y enseñar la verdad de una manera precisa es algo que realmente va a ser muy provechoso para el crecimiento espiritual de cada hermano, de cada hermana, ¿verdad?, que se dedica al ministerio. Y le dice también que debe estudiar y comprender las Escrituras para enseñar y predicar con precisión. Esto es importante, ¿no? Muchos predican la palabra, realmente no sé cuál es el sentir. ¿Será solamente leer la palabra, ¿no? O explicar de una manera, de un pensamiento propio, ¿no? Y no lo que dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Esto le dice Pablo a Timoteo. Bueno, hermanos queridos, vamos a empezar nuestro estudio de la palabra de Dios. Estamos en el capítulo 24
del libro de los Hechos de los Apóstoles. Este día estamos, no se olvide, transmitiendo desde La Paz, Bolivia, la ciudad maravilla, la ciudad de los teleféricos, ¿no? La ciudad de donde abundan los, por lo menos yo que estoy en La Paz, ¿no? Donde abundan los minibuses, esos buses chiquitos, pero que el tráfico es un caos, hermano, es un caos. Pero bueno, ya la gente está acostumbrada acá, y yo, mientras estoy en esta ciudad tan hermosa, tan linda, a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, más o menos, haciendo algunos trámites familiares, y bueno, muy pronto estaré, si Dios así lo permite, nuevamente en nuestros estudios allí en Buenos Aires, donde tenemos todas las herramientas necesarias para pasarlos de una manera muy profesional, ¿no? Ahora estamos en la casa de mi esposa, de sus padres, así que bueno, no tiene que haber ningún obstáculo para continuar, ¿no?, con nuestros estudios. El capítulo 24 dice, el verso 1, 5 días después. No se olvide que Pablo está en este momento acusado de rebelión, no, más que todo de enseñando cosas que no tienen que ver con lo que ellos, con las leyes de ellos, de la ley de Moisés, todo esto, ¿verdad? Y bueno, una revuelta tremenda, estuvieron a punto de matarlo. Ahora él está haciendo su defensa, ¿no es cierto? Está hablando al pueblo hebreo, y después, bueno, irá a Roma para defender su caso. El verso 1 dice, 5 días después el sumo sacerdote Ananías bajó a Cesarea con algunos de los ancianos y un abogado llamado Tértulo, para presentar ante el gobernador las acusaciones contra Pablo. En esta ocasión más nos encontramos con el sacerdote Ananías, ¿no? Quien bajó, dice, a Cesarea con algunos de los ancianos y un abogado, Tértulo, para presentar su caso, ¿no?, ante el gobernador Félix, como dice acá. Pero que este gobernador, este sacerdote no baja solo, sino que acompañado de un abogado, ¿verdad? Ya que era común en los tiempos romanos que además de algunos ancianos judíos, para dar mayor impresión, ¿no?, ante Félix, todo era apariencia, ¿verdad? Y fue con un abogado. Mire usted. El verso 2 dice, cuando se hizo comparecer al acusado, Tertulio expuso su caso ante Félix. Le dice, excelentísimo Félix, bajo su mandato hemos disfrutado de un largo periodo de paz. Mire usted, ¿no? Y gracias a la previsión suya, se han llevado a cabo reformas en pro de esta nación, ¿no? Como adulándolo. Mire cómo es, ¿no? Qué tremendo. Verso 3. En todas partes y en toda ocasión reconocemos esto con profunda gratitud, le dice. Verso 4. Pero a fin de no oportunarlo más, le ruego que con la bondad que lo caracteriza nos escuche brevemente, ¿no? Ahora, este es el comienzo de la intervención como abogado demandante. Incluye un breve pero importante reconocimiento, ¿no?, adulación, diría yo, y exaltación de su labor, como algo que después quizás pensaba que esto iba a ser para beneficio de ellos que estaban acusando a Pablo, ¿verdad? Y el verso 5 dice, y hemos descubierto a este hombre, que este hombre es una plaga. Mire usted, que este hombre es una plaga que por todas partes anda provocando disturbio entre los judíos. Es cabecilla de la secta de los nazarenos. Verso 6. Incluso trató de profanar el templo. Mire usted, hermano, semejante mentira, ¿no? Por eso lo prendimos. Su caso, lo que están hablando este abogado, no tiene ningún tipo de prueba concluyente sobre la culpabilidad de Pablo.
sino que es solamente argumentos, llenos de argumentos, falsedades, porque culpan a Pablo de ser una plaga. Mire usted el calificativo, ¿no? Ser una plaga que causa disturbios. O sea, la palabra de Dios es plaga, ¿no? Mire usted. Es como cuando, vuelvo a contarles, ¿no? Cuando nos suspendieron una semana, YouTube nos dijo que estábamos emitiendo programas ofensivos, contenido ofensivo, cuando hablábamos de la palabra de Dios. O sea que este mundo está loco, ¿verdad? Y decían que era también un cabecilla. O sea que era una secta conocida como los nazarenos y era el cabecilla de esta secta, ¿no? Eso es lo que estaban diciendo. Y además, cosa que no pasó nada, dice que él profanó el templo. Ahora, estas tres acusaciones, hermanos, que hacen contra Pablo, no tenían ningún tipo de prueba fidedigna, no podía ser probado. Solamente era palabrerías, como pasa, ¿no? Calumnias en estos días, ¿verdad? Que hay personas que por calumnias están en la cárcel. Realmente es algo tremendo. Verso 7. Pero intervino el tribuno Lisias con gran violencia, le quitó de nuestras manos. Esto está contando, ¿no? Este abogado. El verso 8. El verso 8. Usted mismo, al interrogarlo, podrá cerciorarse de la verdad de todas las acusaciones que presentamos contra él. Pero no había una acusación que se podría comprobar. Todo era solamente el odio que tenían hacia Pablo. El verso 9. Los judíos corroboraron la acusación, afirmando que todo era cierto. Esta chusma, así como en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Esteban, estaban ahí diciendo, sí, es culpable, es verdad lo que está pasando. Y ellos sabían que no era correcto todo eso, ¿verdad? Verso 10. Cuando el gobernador con un gesto le concedió la palabra, Pablo respondió, sé que desde hace muchos años usted ha sido juez de esta nación, así que de buena gana presento mi defensa. Pablo recibe, ¿no? el gesto de Félix para que diera su testimonio. Como le dijo, bueno, Pablo, habla, defiéndete. A lo cual Pablo también aprovecha para presentar su defensa, sin ningún tipo de, ¿cómo le puedo decir? Sin ningún tipo de adulación, como para decir, bueno, si le digo su trabajo, que es un hombre noble, y quizás por ahí me suelte, ¿no? No, él habló lo que es correcto. Y esto es lo que tenemos que nosotros siempre presentar nuestra defensa con mansedumbre, con humildad, pero con la verdad, ante quien sea que nos pida, ¿no? ¿Verdad? El verso 11 dice, usted puede comprobar fácilmente que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén para adorar. El primer argumento que presenta Pablo en su defensa es el tiempo que llevaba en Jerusalén. A la fiesta de Jerusalén tenía que ir, todo varón tenía que ir a varias fiestas que tenía el pueblo judío, el cual no era más de 12 días, dice. Ahora, en este tiempo, primero era una muestra de que en todo ese tiempo que estaba Pablo en Jerusalén no había generado ningún disturbio. Nadie podía comprobar. Él no habló de la palabra, solamente fue a hacer sus votos, no había generado ningún disturbio como ellos decían, y también eran muestra de propósito de visita, no era más que ir a Jerusalén a adorar a Dios y no meterse en problemas. Este era el sentir, ¿no?, de la visita a Jerusalén, era adorar a Dios, ¿verdad? Verso 12. Continúa Pablo, ¿no? Dice, mis acusadores no me encontraron discutiendo con nadie en el templo.
ni promoviendo motines entre la gente en las sinagogas, ni en ninguna otra parte de la ciudad. Y es una gran verdad, hermano. El segundo argumento que Pablo usa es que en ningún momento sus acusadores lo encontraron en algún tipo de discusión, no promoviendo motines en el templo, ni en ninguna otra parte, ¿no? Porque por lo que todo esto echaba por tierra las acusaciones que los judíos estaban presentando hábilmente representadas por este abogado, Tértulo, ¿verdad? El verso 13. Tampoco puede probarle a usted las cosas de que ahora me acusa. Y Pablo concluye esto, ¿no? Que ellos nada pueden probar de las acusaciones que estaban haciendo contra él, ni ante el tribunal romano tampoco, ¿verdad? Las pruebas eran muy importantes en aquel tiempo, como también ahora, y por ello Pablo se remite a ellas para dar sustento a su presentación. No había, y si no hay pruebas no se puede condenar, ¿verdad? Verso 14. Dice, sin embargo, esto sí confieso, que adoro a Dios de nuestros antepasados, y siguiendo este camino que mis acusadores llaman secta, pues estoy de acuerdo con todo lo que enseña la ley y creo que está escrito por los profetas. Qué tremendo, hermano, la respuesta de Pablo. Qué sabiduría para responder ante su defensa. Porque Pablo decide no negar su fe en medio de su testimonio ante el gobernador. No niega su fe, ¿no? A pesar de hacer parte de su acusación, apela a su adoración al Dios de los judíos, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y su nueva forma de vida, que era conocida como el llamado del camino, ¿no? Que para los judíos esto era una secta para ellos. Verso 15. Tengo en Dios la misma esperanza que estos hombres profesan, de que habrá una resurrección de los justos y de los injustos. Verso 16. En todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres. Verso 17. Y vuelve a mostrar Pablo hablar acerca de la resurrección. Esto que creó una división entre todos los que le acusaban, ¿no? Porque habían saduceos que no creían en la resurrección, y habían los fariseos que sí creían. O sea, era tremenda la división por la cual causó no Pablo, sino que la palabra. Por eso hoy en día también la palabra causa división, ¿no? Nos van a tomar por gente despreciable, ¿no? Como esta palabra cristiano salió de los mismos judíos contra los del camino, como una manera despectiva, ¿no? De llamarlos estos cristianos. Y en todo el mundo va a pasar esto, ¿verdad? Verso 17. Después de una ausencia de varios años, comenta Pablo, ¿no? Volví a Jerusalén para traerles donativos a mi pueblo y presentar ofrendas. Ahora, nosotros que ya hemos leído la palabra, conocemos que uno de los motivos por los que Pablo sucumbió a ir a Jerusalén, a pesar de las advertencias de los hermanos, ¿no es cierto? Advertencias proféticas, no solamente palabras de decir, no, Pablo, no vayas, no. Había advertencias proféticas de que no tenía que ir ahí. No bien el profeta Agabo dijo, cuando agarró su cinto de él, de que lo iban a atar de pies y manos. Todo esto fue profético. Pero él quería llevar el donativo a la iglesia de Jerusalén, ¿no? Y unas ofrendas, dice la palabra de Dios. Así que continuamos. El verso 18 dice, en esto estaba, dice Pablo, sigue relatando, ¿no?
y habiéndome ya purificado, cuando me encontraron en el templo, no me acompañaba ninguna multitud, ni estaba implicado en ningún disturbio. Yo creo que cuando uno va a adorar a Dios, no sé cuál es el sentir de esta acusación. Uno va a presentarse a Dios realmente con toda humildad, con toda paz, ¿no? Y no creo que nadie pueda causar disturbios ni nada por el estilo. O sea que estas acusaciones eran falsas. Porque él había ido al templo para la purificación, un ritual judío de purificación. Entonces, Pablo se purificó en el templo para llegar a los judíos, y no como algo que tuviéramos que hacer todos, ¿no? A veces nosotros esto, bueno, por supuesto eran ritos de las fiestas judías, pero Pablo, para no tener ningún choque para que no sea obstáculo para los judíos, que también podían un día aceptar a Cristo como el Mesías, entonces fue y cumplió estos votos. El verso 19 dice: los que me vieron eran algunos judíos de la provincia de Asia, y son ellos los que deberían estar delante de ustedes para formular sus acusaciones, si es que tiene algo contra mí. Claro, porque ellos mandaron al templo de Jerusalén, no solamente ellos como acusadores, sino que ellos fueron y dijeron: no, nosotros vamos a pasar en segundo plano. Ellos van a ir y van a hacer, vamos a contratar gente para que vaya y acuse. Mire usted la cobardía, no presentándose ellos primero, ¿no?, como acusadores, en este caso. El verso 20, perdón. De otro modo, dice: estos que están aquí deberían declarar qué delito hallaron en mí cuando comparecí ante el consejo. No sabían nada. Si alguien les preguntaba por qué estaban ahí, no sabían por qué. ¿Se dan cuenta? Es algo realmente no tiene sentido, ¿verdad? Dice así el mal: busca algo donde no hay. Verso 21, perdón. A no ser lo que exclamé en presencia de ellos, es por la resurrección de los muertos, por lo que hoy me encuentro procesado delante de ustedes. Claro, el problema de la resurrección de los muertos, que los saduceos no creían y los fariseos creían, hubo una división. Seguramente se levantó como un disturbio. Puede ser por esto también, ¿no? Y Pablo se defiende dándoles a conocer que quienes deberían haberlo acusado en el principio eran los judíos de Asia, y no los que estaban ahí. Nada que ver, ni idea tenían nosotros de lo que estaba pasando. Además deberían haber encontrado pruebas cuando fue llevado al consejo, pero no pudieron hacerlo. Y dice: y si por algo fue procesado en Jerusalén, como ahora está pasando, fue por dar a conocer y defender la resurrección de los muertos, porque él habló acerca de esto. Porque nosotros también creemos en la resurrección de los muertos, ¿verdad? Y también los judíos también creían esta secta de los fariseos, ¿no es cierto? Por lo que los argumentos de los judíos en ese momento quedaron sin fundamento. No podían más hablar del tema. Ya estaba, es cierto que todo esto era preparado, una trampa preparada porque quería matarlo a Pablo. Verso 22. Entonces Félix dice que estaba bien informado del camino, o sea, de este grupo seguidor de Cristo, llamados del camino. Suspendió la sesión y dijo: cuando venga el comandante Lisias, decidiré su caso, les dijo. Listo. O sea, Félix se muestra como un juez paciente y justo, pero solo en apariencia, solo en apariencia, porque sus intenciones de Félix eran otras.
Y por eso suspende la sesión hasta que aparezca, dice el tribuno Lisias, para que comparezca en este caso. Verso 23. Luego dice, le ordenó al centurión que mantuviera custodiado a Pablo, pero que le diera cierta libertad y permitiera que sus amigos lo atendieran. Todo esto que está pasando, hermanos, es porque Dios está moviendo todas las fichas. Dios tiene el control de todo. No porque este centurión sea bueno, no, para nada. Dios hace como Él quiere. Aún puede utilizar, dice, a paganos, a enemigos, para cumplir su propósito. Mire usted. Entonces dice que le dieron una cierta libertad. Y entonces Pablo es dejado bajo custodia de los romanos, ¿verdad? Pero ya no en la cárcel, sino tendría varios privilegios, en este caso, ¿no? Como permitir que sus amigos lo atendieran, lo visitaran. Y esto es lo que Dios puede hacer con nosotros, hermanos. La verdad, yo alabo a este Dios tan maravilloso, porque hay cosas que nosotros no entendemos y las cosas que Dios puede hacer es algo tremendo. Pero tenemos que confiar. Tenemos que tener fe. Y la fe es la certeza la convicción de lo que la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Te das cuenta? Parece un trabalengua, ¿no? Pero es así este concepto de la fe. Y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Pablo sabía en quién creía, ¿no? Así como lo dijo en una oportunidad Job: yo sé en quién he creído, ¿verdad? Verso 24. Algunos días después llegó Félix con su esposa Drusila, que era judía. Mandó a llamar a Pablo y lo escuchó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. O sea, Félix ya había sido informado de estos, del camino, ¿no? Aunque no sabemos por parte de quién. Ahora, es probable que por parte de su esposa, porque ella era judía, ¿no? Y capaz que ella le habrá hablado acerca de los del camino, de Jesucristo, todo esto que la gente recordaba, sabía quién era Jesús, ¿no? Por lo que vemos que tanto Drusila como Félix llamaron a Pablo para que le compartieran sobre Jesucristo, ¿no? Ahora, hay que ver cuál era la intención, porque algunos eran para acusarlo, así como a Jesús, ¿no? Algunos eran con mala intención. Esto me hace recordar cuando ¿cómo se llama? Uno de los se me fue el nombre. Bueno, ya me voy a recordar. Fue, dice, de noche a preguntar a Jesús acerca del reino, del reino, ¿no? De salvación. Y el Señor le dijo, bueno, fue de noche porque él quería aprender, ¿no? No fue porque quería algo en doble sentido para acusarlo. Y tanto Drusila como Félix fueron y llamaron a Pablo para que les hablara algo de Jesucristo. El verso 25. Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio, el juicio venidero, mire usted estos temas doctrinales es tan importante, ¿no?, en la vida del cristiano. Dice, Félix tuvo miedo y le dijo, basta por ahora, no me hables más, puedes retirarte. Cuando sea oportuno te mandaré llamar otra vez. ¿Por qué la gente incrédula, hermanos, tiene temor, ¿no? Temor ante la justicia, el dominio propio, el juicio venidero y todas estas doctrinas, hermanos, que realmente es algo que debemos nosotros tener muy en cuenta. ¿Por qué tiene tanto miedo? Un terror le tienen leer la Biblia, ¿no? Es porque ahí está la verdad. Y esa verdad le va a mostrar su condición. Es como un espejo, ¿verdad? Eso es lo que le pasó a Félix y a su esposa. ¿Qué más? El verso 26. Félix también esperaba que Pablo le ofreciera dinero
Mire usted, hermanos queridos, ofrecer dinero para que los suelten es como que Pablo quería comprarlos, ¿no? Decirle, mira, te doy tanto, pero tenés que soltarme. Este tipo de acción, hermanos, realmente es algo que hoy en día se ve mucho, hasta en la justicia, hasta en los tribunales, ¿verdad? Verso 26 dice, Félix también esperaba que Pablo le ofreciera dinero, por eso mandaba a Pablo, como dice el verso 26 que leímos, con frecuencia y conversaba con él. Ahora, la intención de Félix no era convertirse al camino, no era ser parte de esta familia grande, ¿no? Sino que su intención real de Félix era que Pablo le ofreciera dinero por su libertad. Mire usted, pero cuando lo citaba a él frecuentemente para que corruptamente, ¿no?, pudiera comprar su libertad, Pablo jamás cedió, jamás. Y nosotros tampoco tenemos que ceder ante cualquier situación que se presente así como la de Pablo. Porque nosotros realmente debemos, como dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Tenemos que continuar llevando adelante esta gran comisión. Y esto es muy importante, hermanos queridos, porque dice el verso 27 de este último versículo de este capítulo 24, que realmente es apasionante, y le aconsejo que vuelva a leer nuevamente para que usted pueda tener más información, que el Señor le muestre más cosas importantes en este capítulo. Dice el verso 27, transcurrido 2 años, mire usted, estaba 2 años, Félix tuvo como sucesor a Poncio Festo, o sea, cambiaron de gobernador. Pero Félix quería congraciarse con los judíos, o sea, no estaba ni con, estaba de los dos bandos, ¿no? Con los judíos dejó preso a Pablo, para congraciarse con ellos. Y esto es algo que ya nos dimos cuenta que Félix no tenía en absoluto el deseo de arrepentirse, entregar su vida a Cristo, ni demás cosas, ¿no? Ahora, como Pablo no compró su libertad, nunca pudo ser seducido ante esto, porque varias veces dice que Félix lo llamó. Félix procuró su propio beneficio al congraciarse con los judíos. Mire usted. Y por eso lo dejó preso a Pablo. Y bueno, cuando vino Poncio Festo, lo entregó a él. Ahora es notable, ¿no? Como siempre digo, Dios puede utilizar a paganos, a incrédulos para cumplir su propósito. Y en este caso Dios usó a los romanos para mantener vivo a Pablo, ¿verdad? En medio de las revueltas judías que querían matarlo, le tenían tanto odio a Pablo que querían matarlo, así como Jesús, como Esteban, ¿verdad? Y hasta aquí hemos concluido, hermanos queridos, el estudio de este capítulo 24. Realmente un capítulo con los 27 versículos, pero que tiene un contenido muy profundo, realmente vemos cómo este hombre de Dios, por llevar adelante el Evangelio, por eso Dios también le dio el privilegio de escribir, ¿no?, esas 13, 14 cartas, ¿no?, que son de un contenido hermoso, un contenido realmente muy profundo, ¿no?, para cualquier persona que lo lee. Agradecemos a Dios por este tiempo que nos ha dado para poder meditar en su palabra, para seguir estudiando, no importa dónde estemos. Quizás mañana esté en Europa, o en Estados Unidos, o esté en el África. Desde ahí seguiremos este ministerio Vida Nueva Online, estos estudios bíblicos, seguiremos compartiendo la palabra, como muchos programas en el mundo entero. Ojo que no solamente este programa, hay muchos programas que hacen estudios bíblicos, quizás los hacen un poquito más resumido, otros los hacen más detalladamente, versículo a versículo, como lo hacemos nosotros. Y en cierto momento, en los primeros capítulos de este libro,
lo hicimos acompañado de fragmentos de la película, ¿no? Y a partir del capítulo 9 ya no pude encontrar una película, una producción cinematográfica de donde poder extraer fragmentos para poder compartir con esto, ¿no? Que es tan hermoso. Yo me acuerdo haber compartido el Evangelio de Juan. La verdad, esa película, o sea, todos los capítulos tuvieron un fragmento para apoyar todo lo que estábamos leyendo. Y fue una cosa muy hermosa, ¿no? Así que estábamos pensando, terminando este libro del Hechos de los Apóstoles, antes de empezar con el libro de Romanos, vamos a volver a tocar este Evangelio de Juan, que realmente fue hermoso, fue muy hermoso. Así que, hermano querido, agradecido por este tiempo, agradecido a Dios primeramente, y espero que usted pueda compartir este Evangelio, estos estudios bíblicos, este capítulo 24, comparta con otras personas, suscríbase para que por medio de esa suscripción muchas otras personas puedan llegar a conocer el camino, la verdad y la vida. Usted va a ser partícipe. No es porque tengamos 1 millón, 2 millones de seguidores, sería hermoso, ¿no? Pero lamentablemente hoy en día todos siguen las cosas, todas las vanidades, todas las cosas que no son espirituales, que no son para beneficio espiritual, ¿no? Para la madurez. Entonces eso sí, vamos a ver que hay miles y miles, millones de seguidores, pero para las cosas del Señor, realmente las cosas que realmente quiere que Dios divulguemos, muy poco. Pero agradecemos a Dios, ¿no? En aquel tiempo Jesús, Noé, por ejemplo, cuando anunció el diluvio, muy poca gente. 8 personas se salvaron, hermano. 8 personas, ¿no? Los demás perecieron, ahogados. Entonces, nosotros vamos a seguir divulgando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Así que esto es importante. Así que les invito para la próxima clase, el capítulo 25. Saludos a todos mis hermanos de la Iglesia Puerto de Paz, a la pastora Mabel Perticarini, a la copastora Verónica, y a todos los hermanos, al hermano Marcelo, que es el líder de los varones, a Karina y a Juan Manuel, que son los líderes de la alabanza, ¿no? Y a todos los hermanos que de una u otra manera están trabajando en esta congregación, en esta iglesia Puerto de Paz. Bueno, hermanos, hasta aquí ha sido el estudio del día de la fecha. Espero que lo vuelva a leer, este capítulo 24, que es un capítulo muy hermoso. Va a ver realmente las intenciones del enemigo que está tratando de destruir la obra, y en especial a Pablo. Pero Pablo, como le dije en su palabra, nadie te hará frente, porque hay mucha gente ahí donde vas, ahí habrá gente. Y Dios tiene el poder para hacer todas las cosas. Que Dios lo bendiga, que tenga un hermoso día, un bendecido día. Y bueno, nos vemos en la próxima clase con el capítulo 25. Ya nos quedan 3 capítulos de este libro hermoso de los Hechos, de lo cual habla de la iglesia, inicios de la iglesia, la transición de la iglesia y la consolidación de la iglesia de Cristo. Hemos terminado el estudio de hoy. Solo nos queda poner por obra todo aquello que vimos en este capítulo. Nuestro propósito es no solo conocer la Biblia, sino poner en práctica para tu crecimiento espiritual. Los invitamos para el siguiente estudio de la Palabra de Dios, el día domingo a las 15 horas de Argentina, por el canal de YouTube y Facebook. Dirige Rodolfo Vargas. Hasta la próxima.